Alberto. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gran abrazo misionero en este día en que nuevamente nos convocamos para compartir una reflexión que va a ser muy potente, porque el que tiene la misión lo va a hablar, relatar, no solo desde la cabeza, sino que también desde la sabiduría del corazón y de la experiencia del camino misionero andado. Y eso va a ser muy enriquecedor para nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de diálogos misioneros que como Conferencia Episcopal y Departamento de Misiones estamos organizando, a fin de poder comprender paso a paso lo que el Espíritu nos está hablando y desafiando en este momento de nuestra historia. Queremos profundizar nuevos horizontes para el anuncio del Evangelio. Y este desafío es dinámico, y por eso los misioneros y misioneras sentimos la urgencia de contemplar y de sentirnos movidos y conmovidos, accionados por la obra del Espíritu en este momento. Así que tengamos la mejor disposición para ser partícipe de este nuevo conversatorio, segundo conversatorio. Les invito a vivir un momento de oración. Está terminando la jornada que el Señor nos ha regalado y queremos agradecer tantos signos de bondad que vamos recibiendo de parte de Dios en el camino de cada jornada. Queremos orar hoy día con esta oración con la cual termina este documento tan rico del Papa Francisco como es Evangelii Gaudium. Queremos agradecer. Al final hay una oración muy bonita y voy a leer un fragmento de ella. Y dice así: Virgen y Madre María, tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Amén. Muy bien, ahora, después de esta oración, quiero dar paso a Monseñor Jorge Patricio Vega, nuestro obispo presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, es el obispo de Illapel, y él va a tener la misión de moderar este conversatorio y va a presentar a nuestro gran invitado que nos va hoy día a ofrecer sus reflexiones. Muy buenas noches para todos los que estamos a través de estas redes sociales participando en este segundo conversatorio. La verdad que para mí es una gran alegría poder presentar al padre Sergio en esta tarde. El padre Sergio nació en Santiago el año 1964. Él es hijo de Silvia Lorenzini y Sergio Lorenzini, ambos ya fallecidos. Después de terminar su enseñanza media, estudió un año de publicidad
algo de comunicación en la Universidad de Comunicaciones. Pero después de ese año decidió dar un vuelco en su vida y optó por el sacerdocio. Inicialmente inició este camino dentro del movimiento de Schoenstatt, pero al poco andar, en el año 1986, se cambió al Seminario Arquidiocesano de Santiago. Su ordenación presbiteral fue el año de 1994 por manos de Monseñor Carlos Oviedo. En una oportunidad, aún en la formación, el padre Sergio comentó que quería partir como misionero, pero no ir a cuenta propia, sino como misionero enviado por su iglesia, la iglesia de Santiago. Finalmente, el padre Sergio es enviado como misionero Fidei Donum a Sudáfrica y trabajó varios años en Soweto, conocidos por todos. Regresó definitivamente a Chile hace poco más de un año, si no me equivoco, a finales de enero de 2019. Hoy, el padre Sergio es párroco en la parroquia San Diego de Alcalá, en la comuna de Conchalí. Pero no soy yo el que tengo que hablar esta tarde. Quien tiene que hablar y quien tiene la palabra es el padre Sergio. Y le hemos pedido que nos hable sobre su opción misionera, mi opción misionera. Padre Sergio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y somos todos oídos. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Los convido primero que nada a que veamos un pequeño video motivador. Aquí va. Parece que no hay audio. Si quieren les canto. Dumelambana, Lekae, Lanseva Gavache, Lanseva Gere, Nakiman, Fadaman, Fadachaban, ok, Aleva que ovina, Linanke.
Bueno, comenzamos. Entonces, muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este conversatorio. Yo voy a partir un contando cómo fue esta opción mía por la misión. Y después esperamos preguntas y respuestas y que se arme el diálogo. ¿Cómo partió para mí? En mi vida de fe yo siempre fui regaloneado con dos amores grandes. Uno fue el Evangelio de Jesús. Desde siempre me llamó la atención su persona, sus palabras, sus hechos, sus gestos, lo que le gustaba a él, cómo hacía las cosas. Eso fue lo primero. Y lo segundo, el Señor me regaló también con mucha sensibilidad por lo social, desde chico también. Así que con esas dos cosas fueron las que devinieron después en un interés por el sacerdocio y después por un interés en lo misionero. Lo misionero, esto de salir para afuera, porque eso era para mí, empujarme a salir para afuera por el Evangelio y por los pobres. Yo lo alimenté durante todos los años de mi formación de muchas maneras. Una era preguntándole al Señor si acaso Él quería eso de mí, porque yo sabía que no había ninguna cualidad en mí o capacidad en mí que fuera a ayudarme a ser un misionero, un evangelizador, que lo único que hacía falta era que Él me llamara. Y daba lo mismo si yo fuera tal o cual, pero mientras el Señor me llamaba, yo podía. Si el Señor no me llamaba, aunque fuera el más fantástico de todos los fantásticos, me iba a las pailas. Así que decidí entonces poner mucha escucha a la palabra en la oración. Y lo otro es que muy temprano ya en el seminario, muy temprano en los primeros años, me hice amigo de un sacerdote que es un teólogo, muy conocido entre los teólogos, que es el padre Segundo Galilea, al que le tengo mucho cariño, que falleció hace 10 años. Y él tenía mucho interés por lo misionero, muchísimo. Así que cuando lo conocí me hizo clic porque yo ya venía con ese interés. Entonces encontrarme a alguien en el seminario que no solamente me decía, pero ¿cómo te vas a ir con la necesidad que hay acá? Sino que me estimulaba a reflexionar junto al tema, me pareció súper bueno. Y entonces éramos 3 o 4 que nos juntábamos de cuando en cuando alrededor de él para discernir juntos una opción misionera. De los 3 y 4 nos fuimos 2 al final, al África. Entonces el padre Segundo Galilea, él
tiene unos escritos muy potentes también sobre la dimensión misionera, sobre la misión de la iglesia y todo eso. Pero al final, lo que, a ver, en los últimos años de mi formación en el seminario, yo dije, primero, yo no puedo tomar una decisión que es tan fuerte como irse a otro continente, a otro lugar, sin prepararme bien en varios sentidos. Entonces decidí hacer una experiencia cortísima, chiquitísima, durante las vacaciones de verano. Así que organicé un viajecito corto a Ecuador, cuando yo era ya diácono. Y me fui a la sierra ecuatoriana. Yo no conocía a nadie, ahí me metí en una parroquia y estuve ahí 30 días. Así como para ver, ¿esto será lo mío? Ecuador, además, un país muy lindo para hacer misión, porque es muy multicultural, hay gente de raza negra, hay un pueblo entero, Esmeraldas, donde la inmensa mayoría son puros negros también. En la iglesia, en la Catedral de Santiago, la Catedral de Quito, uno ve indígenas vestidos de indígenas, que son los directores de departamento. Yo nunca había visto algo así. Entonces me llamó mucho la atención. Esa fue una experiencia bonita, importante. Y al año siguiente volví a hacer la misma gracia. Esta vez me fui por 33 días a Guatemala y estuve en el Quiché, en la región que se llama el Quiché, donde nació el famoso mito del Popol Vuh. Ahí estuve, era la experiencia de estar en una iglesia sometida a regímenes muy malos, políticos muy malos, y con una guerra civil espantosa. Yo celebraba misa con cabros chicos armados con fusiles, cabritos de 14 años, 15 años. Entonces también una experiencia que me ayudó mucho. Y me confirmó en la vocación, Así que ahí, una vez que uno ya decide partir, uno dice, bueno, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Yo tengo algunos problemas de salud, así que tenía que ser concordante con mis posibilidades, porque como dicen los viejos filósofos, la gracia supone la naturaleza, ¿eh? Nos la tira para el lado. Así que entre las posibilidades que se me presentaban, eran todas bonitas, porque cuando uno ya está dispuesto, cualquier lugar es bonito. Me acuerdo que estaba Jamaica, estaba ir a servir entre los latinos de Japón, en fin, habían varias, pero una me llamó especialmente la atención, y es a la que fui, que fue Sudáfrica. Me llamó mucho la atención porque yo conocía la historia reciente de Sudáfrica y la encontraba maravillosa. Encontraba una historia increíble, de mucha pasión, y a la vez una sociedad muy fragmentada, muy dividida, muy martirizada. Era un lugar como para ir y compartir el Evangelio. Así que ese fue el camino que yo hice hasta ese momento. Como decía don Jorge, también yo no quise irme por mi cuenta, pero este tema, aunque yo no quisiera que fuera por mi cuenta, en realidad era nuevo, por lo menos para Santiago, yo creo que también para Chile, que un sacerdote diocesano vaya a Dientes. Entonces, Roberto Guzmán había partido un año que yo, entonces no había mucho, entonces no había muy buena disposición, muy fácil disposición para dejarnos partir. Y efectivamente, cuando le comenté al obispo, a don Carlos Oviedo, me dijo, pero con la necesidad que hay aquí, pues. Pero en realidad él sabía que yo tenía más argumentos que él, porque yo le dije, pero si el mismo CELAR nos pide que demos desde nuestra pobreza, no desde lo que nos sobra. Así que hasta ahí nomás le llegaron la resistencia y me dejó partir. No sin antes yo pedirle que me enviara. Yo le dije, yo no quiero que sea cosa mía, sino que la arquidiócesis me envíe. Y yo voy representando a la arquidiócesis. Es una diócesis hermana que va a compartir con otra diócesis hermana. Así lo vi desde el comienzo.
Y lo hizo, me hizo un envío en la Catedral de Santiago, un poquito antes de irme. Y llegué a Sudáfrica, llegué asociado con los misioneros combonianos, estuve con ellos 2 años y después me uní al clero diocesano. Estuve en 3 partes, una que se llama Benoni, otra que se llama Soweto, y la final, que es donde estuve más tiempo, y todas las imágenes que vieron son de ahí, que es un lugar que se llama Evaton. Ahí estuve 12 años, más o menos. Sí. Así que, bueno, yo desde ahí en la experiencia de África me confirmó cada vez más que la iglesia no es que haga experiencias de misión, sino que es misionera. La iglesia es así. Lo que yo hacía en África en realidad es lo que la iglesia es, no lo que la iglesia hace. La iglesia es misionera. Tiene ese impulso de compartir con otros lo que tiene. Tiene ese impulso de dialogar con otros, ¿no? De servir. ¿No? No tenemos esa idea que antes se tenía, que era la misión para convertir a otros o la misión para mostrarles la verdad, sino que es la misión para servir, es la misión para compartir, para encontrar lo mejor del otro también, y así también encontrar lo mejor de mí mismo. Y así en esta misión, aunque yo haya sido uno nomás, ahí en Sudáfrica, yo tenía la certeza que de alguna manera yo iba con la diócesis entera, con la iglesia de Santiago, con la iglesia de Chile, yo iba con ellos, con ustedes, pero al mismo tiempo yo me enriquecía y de alguna manera enriquecía a la iglesia chilena estando allá y trayendo un poquito de África en los testimonios que yo daba o en las entrevistas o por la misma situación que se vive en ambos lados. Yo llegué a un Chile distinto. Estuve en Sudáfrica 20 años, o déjenme decirlo como lo diría un pololo. Estuve en Sudáfrica 20 años, 2 meses, 3 semanas y 3 días. Y no es chiste, exactamente eso. Bueno, y después de ese rato, 20 años, en realidad Chile cambió, ustedes saben mejor que yo que la iglesia cambió y también yo cambié, también, con la ayuda de los africanos. Tuve que empezar a hablar de nuevo allá, a decir mi mamá me ama en africano, tantear 2 o 3 idiomas, incluyendo el inglés, claro, y relativizar algunas cosas que me parecían importantes, absolutizar un poco más otras que me parecían menos importantes. Antes me parecía tan importante las disquisiciones entre cuál es el objetivo primordial de la misión, si es implantar la iglesia, o si es esto, o la salvación de... No. Acá uno se hace más consciente de que la misión es el servicio, es el diálogo, es el abrazo, es compartir, es alegrarnos con la buena noticia de Jesús. Y me pillé muchas veces dándome cuenta de que el misionero, como decimos en nuestra jerga misionera, el misionero siempre llega tarde. Así que no hay manera de que uno se pueda felicitar, yo el super misionero, para nada. El misionero siempre llega tarde. Y a uno le hace muy bien tener esa certeza de que mucho antes de que yo llegara, Dios ya estaba ahí hace rato. Es decir, desde el comienzo. Desde el comienzo. La misión era no ir a llevarles a Dios, y ya estaba ahí. Yo llegué tarde. La misión consiste en descubrirlo en ese pueblo, descubrirlo en sus maneras de hablar, de celebrar, de compartir, de vivir. Descubrí algo precioso en el pueblo sudafricano que tiene una palabra llena de significado inmenso, que es la palabra Ubuntu, que significa, los blancos lo traducimos por humanidad, pero no es en realidad interdependencia radical entre las personas. Ubuntu, yo soy porque tú eres, yo soy porque somos, si uno pudiera definirlo, una cosa así.
y linda comunitariedad que tienen ahí en eso. Y se expresa en la liturgia, como ustedes lo vieron, y también en la manera que tienen para vivir. Así que bueno, yo querría dejarlo hasta ahí, para que pudiéramos tener algo de tiempo de compartir y que yo ahora les contara según las cosas que ustedes tienen más interés en saber. ¿Ya? Eso es. Ah, Ya. se me olvidó. Espérense. Se me olvidó que cuando llegué a Chile, llegué a Chile después de hacer un discernimiento de si acaso era tiempo para volver. Y varias cosas me mostraron que sí, en realidad el Señor me ha regaloneado porque ha hecho que yo vuelva a un Chile lleno de desafíos preciosos, que me tienen de nuevo muy motivado, como si yo hubiera venido a dientes desde Sudáfrica, un nuevo envío, esta vez para Chile, ¿eh? En contextos de estallido social, de crisis eclesial profundísima y de una pandemia planetaria de salud y económica. Entonces, un momento muy lindo en el que el Señor me convidó a volver a mi tierra natal a servirlo de nuevo misionero. Acuérdense que el misionero no es el que va a otro país nomás, al África. No todo el mundo puede ir al África y no todo el mundo va a ir al África. Tampoco la misión consiste en andar tocando puertas de vecino a vecino. Eso es una manera, una del billón de maneras que hay. Lo importante no es la cosa práctica, si me voy a la África, si toco puertas, si hago esto otro. Lo importante es el hecho de que nosotros como iglesia, la pega de la iglesia no es la iglesia, la pega de la iglesia es el mundo. Estamos hechos, la iglesia es para el mundo, no para sí misma. Y la iglesia siempre comete leceras cuando es autorreferente, cuando está ensimismada, cuando revuelve alrededor de ella misma. En cambio, siempre le achunta cuando sale, ¿no? Cuando busca, cuando dialoga, cuando sirve. Así que estoy en estos momentos, y ojalá que podamos aprender unos de otros. Ahora sí, dialoguemos. Gracias, Padre, por estas palabras que nos has compartido. La verdad que estamos muy contentos, somos muchos los que estamos conectados a través de las redes sociales, escuchándote. Mira, yo quería hacerte una consulta antes de dar paso a otros. Hiciste así muy a la rápida una referencia que tuviste que aprender 3 idiomas, ¿ya? El idioma oficial en Sudáfrica es el inglés, ¿ya? Pero no todo el mundo habla inglés. ¿Cuál es la importancia del idioma en el trabajo misionero? ¿Ya? Es muy, muy importante. A ver, primero que nada, el idioma oficial en Sudáfrica no es el inglés. Sudáfrica descubrió lo que todavía tenemos que descubrir en Chile, de que los diferentes pueblos hermosean a una patria, no la dividen. Todavía no lo descubrimos en Chile, por ejemplo, con todo el tema mapuche, ¿verdad? Pero Sudáfrica ya lo ha descubierto a punta de mucha represión, el apartheid, ¿verdad? Pero así que hoy día Sudáfrica no tiene un idioma oficial, que por ejemplo sea el inglés. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales, 11. De los 11 yo hablo más o menos inglés, más o menos Sutu y mucho peor Zulú. Esos son los 3 que yo agarré, ¿ya? Y es muy importante porque el idioma es la puerta de entrada a una cultura. Si quieres conocer una cultura, hay que empezar por el idioma, sin ninguna duda, ninguna duda. Y por otra parte, porque Dios es así también, pues. Dios se encarna, se hace cultura. Dios se hizo palabra, dice la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué palabra? Bueno, se hizo arameo. Dios se hizo arameo, que es el idioma de Jesús, ¿verdad? El arameo. Dios se hizo arameo. Entonces yo no puedo llegar hablando inglés
hablándole a los negros en inglés, cuando no es el idioma materno de ellos. Entonces tengo que yo también encarnarme y aprender una de sus idiomas. Dios no habla lengua colonizadora, Dios habla solo dialecto. ¿Eh? Entonces, es lo que el esfuerzo de todo misionero también es hablar la cultura de donde está. Sea Conchalí, sea Evaton, sea el Barrio Alto, sea Mozambique, donde sea. ¿Mm? Muchas gracias, padre. La verdad que estamos, como comentaba hace un rato atrás, tenemos mucha gente conectada y está llamando la atención, estamos recibiendo varias preguntas. A ver. Pero hay una frase suya que parece que llamó mucho la atención y están pidiendo que profundice en ese aspecto. Usted dijo, la pega de la iglesia no es la iglesia, sino el mundo. ¿Podría profundizar un poquito más esa idea suya? Claro, claro. Cuando digo la pega, digo evidentemente la misión de la iglesia. ¿Por qué está la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia no existe para sí misma. La iglesia está para compartir la buena nueva de Jesús. Y eso se hace sirviendo, lo que decía antes, dialogando, teniendo una presencia fraterna, estando ahí en los conflictos, involucrándonos donde se fragua el cambio por un mundo mejor. Ahí tiene que estar la iglesia. Donde se da el debate de dónde viene el mundo que viene, ahí tiene que estar la iglesia. Es incomprensible una iglesia que esté metida en las paredes de su parroquia y hablando solamente del temita y que el pañito en la liturgia. No, es incomprensible, incomprensible. La razón de ser de la iglesia es hacer lo que Jesús hizo. Yo he venido para dar vida y darla en abundancia. No he venido a ser servido, sino a servir. Todas esas palabras. El Espíritu Santo me ha ungido para proclamar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Todo eso. Esa es la razón de ser la iglesia. Entonces, nos equivocamos inmensamente cuando nos encerramos en nosotros mismos. Habría que preguntarnos a nosotros, todas nuestras parroquias, incluyéndome la mía, ¿cuánto de lo que pasa en mi parroquia es misionero? ¿Y cuánto es para adentro nomás? Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Entonces al final nos convertimos en el club de los chicos buenos. ¿Eh? Y el Papa insiste, yo prefiero una iglesia embarrada, sucia, tironeada, con ropa desrasgada, pero porque ha estado ahí donde tenía que estar, en los conflictos, en las misiones, en los momentos más importantes de la historia de un pueblo. Eso diría. Gracias, padre. Cambiamos un poco también el tema. Sí. ¿Ya? Dentro de este gran tema, ¿no es cierto?, que es su experiencia misionera. La verdad que salir de dejar la cultura de uno, dejar la ciudad, dejar los lazos, ¿no es cierto?, que uno tiene, la familia, los amigos, la parroquia, a veces no es fácil ir a otra tierra y tener que volver, por decir así, a nacer. Ya como explicaba usted, tuvo que aprender a decir mamá, todas esas palabras que aprendemos desde pequeño. A veces no es fácil. Sí, es necesario tener una fortaleza, una espiritualidad muy firme. ¿Ya? ¿Cómo usted alimentó la preparación y cómo alimentaba allí en terreno, por decir así, esta espiritualidad misionera? Bueno, lo de alimentar la preparación creo que lo mencioné al principio, con alta lectura bíblica, con tiempo de oración, con este grupito de reflexión que cultivábamos con Segundo Galilea, yendo a Ecuador, yendo a Guatemala, teniendo esas experiencias que también eran importantes. Ahora, estando allá, yo también tenía alguna comunidad de referencia con laicos, religiosa, con que nos juntábamos una vez al mes, en Soweto justamente. Yo viajaba todos los meses 50 kilómetros para encontrarme con ellos y tener un rato de compartir y celebrar juntos la misa. Eso.
Eso básicamente. Después lo que a mí me ayuda mucho es amistades con la gente de mi sector. Las amistades, para mí es el signo de si acaso ya llegué a ese lugar o no. Porque yo soy bien lento, yo me demoro en hacer amigos. Entonces yo sé que he llegado a un lugar cuando empiezo a tener ciertas amistades. Y las tenía entre mujeres y hombres de Everton, también de otras religiones, porque hay muchas iglesias cristianas en Sudáfrica. Sudáfrica es como Brasil en eso. En Sudáfrica hay 4.000 iglesias cristianas diferentes. Imagínense, usted empieza a contar, a ver, luterano, Asamblea de Dios, mormones, bueno, tiene que contar, yo hice 3 nomás, tiene que llegar hasta 4.000 usted. Eso son muchas. Es decir, en cada manzana hay cristianos de varias iglesias cristianas, o de ninguna, y siguen cosas tradicionales, propiamente africanas. Así que ahí uno se hace amigo de gente de otras religiones, o gente de tradiciones puramente africanas. Yo tenía un gran amigo musulmán. La fe musulmana está recién llegando a los sectores negros de Sudáfrica. Y yo era muy amigo de un sheikh, que es como decir un párroco musulmán. Y éramos buenos amigos, más o menos de la misma generación. Entonces, esas son experiencias que a mí también me ayudaron para el discernimiento y el crecimiento como misionero. Se me silenció, disculpen. La verdad es que nos están llegando muchas preguntas a través del Facebook. Nomás. Hay una que dice, ¿qué le falta a la iglesia chilena para ser iglesia en salida como nos pide el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco lo dice. Él dice, una iglesia en salida es una iglesia que acompaña, una iglesia que fructifica, y la que más me gusta a mí, una iglesia que se involucra. Me encanta esa frase. Una iglesia en salida en la que se involucra en lo que está pasando, en lo que está viviendo ese sector, ese barrio, esa ciudad, ese país, ese continente, que se involucra. No está ajena. No, eso no es para nosotros. Lo propio de la iglesia es la misa, es solo los sacramentos, es solo la Eucaristía, es solo la oración. No. Nosotros somos llamados a ser levadura en la masa. De nuevo, la pega de la iglesia no es la iglesia, la pega de la iglesia es el mundo. Y así que eso nos falta, estar ahí donde hay clamores por un Chile mejor, estar ahí como cristiano, no como anónimo, sino que estar ahí. Eso nos faltaría un poco más, yo creo. Padre Alberto. Gracias, Monseñor. Padre Sergio, muchas gracias por esa consistencia de sus palabras y la fuerza testimonial que ellas tienen. Una pregunta, ¿qué trajo en su corazón, en su vida misionera, qué trajo como tesoro, como espiritualidad, como camino andado para la Iglesia de Santiago o para la Iglesia en Chile? ¿Qué puede enseñar la Iglesia o Sudáfrica? ¿Qué puede enseñarnos a nosotros? ¿Qué trajiste tú para regalarnos? A ver, yo creo que yo soy medio coñete, no sé si traje mucho, pero lo que yo les digo que Sudáfrica puede darnos es muchísimo, muchísimo. Esa palabrita que les compartí, Ubuntu, es preciosa. En un mundo que se está cada vez más ensimismando y que entiende la libertad de manera individual, donde hay más individualismo, que tengamos esa noción de que somos interdependientes, de que nos necesitamos absolutamente, es una certeza muy grande. Después también el ejemplo de dignidad que ha dado el pueblo sudafricano en la lucha por su liberación después de estar oprimidos por tantas décadas por el régimen fascista también, pero racista, del apartheid,
un testimonio de dignidad, de lucha pacífica en gran parte, que ha sido impresionante, donde las iglesias también estuvieron involucradas, sobre todo bajo la guaripola del arzobispo Desmond Tutu, anglicano, no el de La Paz también, y también de varios otros de la Iglesia Católica. Entonces, esa recuperación por la dignidad y la libertad ha sido una cosa que a mí me ha rejuvenecido el alma. Y me doy cuenta entonces que no hay que separar lo que Dios unió. Una lucha por un mundo mejor es una lucha por el reino de Dios. No hay dos historias, ¿eh? Es una sola historia en la que Dios está y tenemos que descubrirla. Y allá vamos, y eso es la misión. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. La verdad es que nos están llegando muchas preguntas a través del Facebook, son muchísimas, ¿ya? Y de todo tipo, ¿no es cierto?, de preguntas. Hay una, yo voy tratando de ir haciéndosela a la medida que nos van llegando. Tengo aquí una que dice, siendo la iglesia misionera por esencia, ¿qué misión debiera tener en el Chile de hoy? Una política, económica, de derechos. ¿Cuál sería su voz? Todas las anteriores, y más también. Todas esas que usted nombró, y más también. Por ejemplo, la misión de sanar, la misión de prepararnos para días difíciles, la misión de ayudar a que el laicado esté mejor representado, ayudar a que podamos también tener una pega compartida por ejemplo, en la elección de los líderes, ¿eh? Que tengamos una mayor alegría en compartir nuestro destino con los que están peor, con las víctimas económicas, eclesiales, de abuso, de lo que sea. Nuestra misión es infinita, infinita. Lo que es uno y siempre el mismo es nuestra necesidad de ver un poquito más allá de nuestro cuero. Y eso es por amor a Dios. Acuérdense que la misión es una cosa de Dios, porque Dios es amor, Dios es el misionero. ¿Eh? O si no, no compartiría con nadie, porque Dios es Trinidad, Dios es amor, Dios es misionero. Entonces, el salir en todos los ámbitos, no hay ámbito que no deba ser tocado, ni político, ni económico, ni racial, ni tribal, ni nada. Todos los ámbitos han de ser cubiertos con la misión de la Iglesia. Gracias, Padre. Sigo con las preguntas, ¿no es cierto?, que estamos recibiendo. Ninguna es mía, ¿ya? Simplemente le estamos dando la palabra a quienes están participando con nosotros. Alguien me pregunta, ¿cómo hoy día, podemos ser iglesia en salida, siendo que tenemos que quedarnos encerrados? Debe ser por causa de la pandemia. Hoy en cuarentena. Está buena la pregunta igual, porque no podemos salir. Pero siempre uno puede estar en salida, siempre. Acuérdense, la misión no se trataba, y no se trata de un asunto geográfico, porque si no, ahí estaríamos muy mal, ¿no es cierto? Porque no podemos ni ir a la esquina. Yo todavía estoy en cuarentena en Conchalí. ¿Eh? Pero la misión no es un tema geográfico. No es un tema geográfico. Es un tema de nuestro ser. Si yo tengo la alegría del evangelio a los pobres, del evangelio a todos los pueblos, entonces yo lo tengo que compartir. Y buscaré mis maneras. No puedo salir a la calle, está bien. Pero cualquiera de nosotros puede por lo menos hacer oraciones misioneras. Yo pido por el que está sufriendo, por la gente que está sin trabajo,
Yo pido para que la iglesia tenga la oportunidad y la capacidad de renovarse, de reformarse. Eso siempre cualquiera lo puede hacer. Al mismo tiempo, yo puedo apoyar, por ejemplo, a las ollas comunes. No tendré mucho, pero puedo llamarla y decir, oiga, venga, yo tengo 1 kilito de arroz, quiero compartirlo con ustedes. Y vienen a buscarla a mi casa. En fin, yo puedo hacer videollamadas con mis vecinos, simplemente para apoyarlos, para ver cómo están. Oye, ¿cómo estás, Luchín? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí estamos. Y nos ponemos a rezar entre los dos, por ejemplo. O nos ponemos a compartir la palabra de Dios. Hoy, estos meses nos han enseñado, miren, estamos expertos usando el Zoom y Facebook y todo. Yo hace 6 meses no sabía nada de esto. Entonces, podemos juntarnos, podemos tener encuentros de comunidades cristianas de base, donde miremos la realidad a la luz de la palabra de Dios para transformarla. Eso lo podemos hacer. Hay mucha acción misionera que se puede hacer, aún sin salir. Acuérdense que, sin ir más allá, uno de los, ¿cómo se llama? Patronos, santos patronos de la misión, nunca salió de un monasterio, que es Teresita de Lisieux, santa patrona de la misión, y nunca dejó su monasterio. Como ven, la misión no se trata de algo geográfico, sino una disposición para afuera, que es la disposición que tuvo Jesús. A mí me encanta, discúlpenme, a mí me encanta una imagen que hace el Papa Francisco sobre estas palabras del Apocalipsis cuando dicen, he aquí que estoy a la puerta y llamo. El Papa Francisco dice, casi toda la gente lo interpreta como que Jesús está afuera de tu casa llamando a tu casa. Y el Papa dice, no, a veces no es así, a veces lo contrario. Jesús está tocando desde dentro tuyo porque quiere salir. Esa es una linda imagen de la misión también. Gracias, Padre. Aquí me han llegado 2 preguntas, las voy a tratar de unir, ¿ya? Ya. Porque están muy en sintonía. Por un lado, se pregunta, ¿qué espera el sudafricano de la iglesia? ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué diferencia hay en las celebraciones litúrgicas? ¿Cómo se mezcla o acoge la cultura en los ritos litúrgicos? La primera no sé si la entiendo. ¿Qué espera el sudafricano de la iglesia? ¿Allá en Sudáfrica? ¿Qué? En Sudáfrica, el pueblo sudafricano. ¿Qué espera de la iglesia? De la iglesia, de la iglesia. Que esté ahí donde ellos están, sobre todo eso, que esté ahí. Y que los acompañe así como ellos son, sin necesidad de cambiar. Así como en las primeras comunidades cristianas, los Hechos de los Apóstoles, que a los paganos no se les obligaba a ser como los judíos para abrazar la fe cristiana, así también los negros, en Sudáfrica al menos, quieren poder ser cristianos desde sus tradiciones, diversas tradiciones africanas. Eso. Bueno, y parecido a eso, la liturgia es muy distinta, sobre todo en las expresiones, más que nada. Muy distinta, porque, claro, en África se celebra en africano, en Chile se celebra en chileno. ¿Y en chileno qué significa eso? Bueno, dependiendo de cada lugar. Y me imagino yo que en la Araucanía habrán sectores donde se celebren más de acuerdo a las tradiciones mapuche. Espero que sea así, porque si no, no sería una verdadera fiesta para ese pueblo. Entonces, cada uno, de nuevo, Dios habla dialecto, Dios se hace carne en cada lugar. Entonces, la liturgia debe saber expresar el alma de ese pueblo, y así celebramos a Dios. Ya que Él habla en nuestro idioma, tenemos que hablarle en su idioma. Ejemplo chiquitito, ejemplo chiquitito. Allá todavía se sacrifican animales para ofrecérselo a los ancestros, que no es Dios, son los ancestros, son los antepasados familiares. Y así como eso, también bailan durante la misa. Bailan así, destajados bailan. Y gritan,
y se mueven por todos lados en la iglesia. Acá en algunas partes en Santiago eso sería falta de respeto, poca dignidad, pura bulla, pero allá es la única manera que ellos han aprendido a ser cristianos. Eso diría yo. Gracias, padre. Seguimos recibiendo preguntas del Facebook, tenemos muchísimas. Una pregunta que dice, ¿siente que la iglesia en Chile está abierta realmente a ser una iglesia en salida? ¿Se ha encontrado con trabas para hacer su trabajo en Chile? ¿Se siente apoyado por sus pares? Ay, ay, ay. Tantas preguntas, me salió preguntona la audiencia. Son varias. A ver, por favor, la primera, ¿cuál era? Es que una misma persona hace todo, ¿no es cierto? Ah, chuta. ¿Siente que la iglesia en Chile está abierta realmente a ser una iglesia en salida? ¿Se ha encontrado con trabas para hacer su trabajo? ¿Se siente apoyado por sus pares? No sé. No, si la iglesia está abierta, más nos vale. Acuérdense que la iglesia no somos los curas ni los obispos. Entonces, el que preguntó seguramente es un bautizado o una bautizada. Entonces se la devuelvo a usted. ¿Usted siente que está en salida? Porque la iglesia somos todos. ¿Ah? Ahora, yo creo que estamos en proceso. Estamos cambiando de switch de a poquito. De a poquito estamos sabiendo mejor. Estamos conociendo mejor las cosas. Acuérdense que la iglesia ni lo puede todo, ni lo sabe todo. Vamos descubriendo cosas a medida que vamos caminando. Y la iglesia somos todos los bautizados. Si he tenido problemas, muchísimos. Pero los tuve allá en Sudáfrica y los tengo acá en Chile. Así que siempre voy a tener algunos problemas. Y ahí hay que sortearlos, hay que discernir qué es lo que va pidiendo Dios en cada cosa. Si me siento apoyado, suficientemente apoyado. Suficientemente apoyado. Así que eso. Ay, 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 aquí me llegó una pregunta media... Ay, que sea lo que Dios quiera. No, que hay algo que no lo entiendo mucho, pero voy a tratar de... A ver. Dice, dígalo así, ¿ya? Tabank. ¿Qué piensas de la iglesia? Es el nombre suyo, ¿no? Ese es mi nombre. Es claro, alguien que me conoce, lo pillé. Sí, después me di cuenta. Tabank, ¿qué piensas de la iglesia en salida, en misión en Chile, tras el estallido social? ¿Cuál es la voz de la iglesia? ¿Cómo acompaña? Y se acaba de revelar quién fue. ¿Quién? ¿Te lo digo? Quiero nombre y root. Ya. No, diga nomás. Carlos Contreras. Carlos Contreras Sepúlveda. Ya. Gracias esa pregunta. Sí. Disculpa, ¿qué significa Tabank? La traducción. Tabank significa alegría o alegre, cualquiera de los dos. Es un nombre muy común allá. En Sudáfrica es muy bonito porque los nombres significan cosas. Es como que todos acá nos llamamos, uno es esperanza, que existe, otro es alegría, el otro es sufrimiento, el otro es cogollo, el otro es salto, todos los nombres significan cosas. Entonces a mí me dieron, porque uno no se elige el nombre, uno se lo dan. En la cultura donde yo estaba se lo da la abuela, no la mamá. Entonces una viejita de repente me empezó a gritar, ¡Tabank! ¡Tabank! Yo decía, ¿qué le pasa a esa mujer? ¿Eh? Y me gritaba. Después otro se me acercó y me dijo, te está dando un nombre. Y ahí quedé. Y en los últimos 12 años, ninguna persona me llamaba por mi nombre, por Sergio. Todo el mundo me llamaba solo Chabán. Yo era el padre Chabán. Así que cuando me dijo eso, yo sabía que era alguien que yo conocía. Y efectivamente así es. Yo creo que, así como dije antes, la iglesia, con referencia al estallido social, la iglesia debe involucrarse con el evangelio de Cristo que tiene.
¿Mm? Y eso implica tomar partido por los que sufren. ¿Eh? Y ahí hay que ser, pero muy claro siempre, muy claro. ¿Eh? Por ejemplo, yo me sorprendí mucho porque en esa marcha inmensa que hubo en noviembre, puede ser, del año pasado, esa del 1.000.000 y tanto, yo no veía crucecitas nuestras. ¿Se acuerdan las cruces esas parroquiales? Parroquiales, o sea, cristianos que quisieran ir como comunidad cristiana, ¿eh? Apoyando una causa que tenía mucho de bien, ¿eh? Y que era una marcha pacífica. Lo que pasa es que yo estuve 20 años en África, entonces antes de eso, en las manifestaciones por una causa buena como la libertad, la solidaridad, se llenaban de esas crucecitas. Entonces yo dije, algo pasó en los 20 años que yo no estuve, que la gente pensó que esto no es tarea de la iglesia. ¿Y cómo no hacer tarea, tomar opción por los pobres? Y hasta lo decimos con esa frase. ¿Eh? La opción por los pobres, por los desvalidos, por los ninguneados, por los marginados, por los insignificantes. Si esa no es nuestra misión, ya no sé qué es. ¿Eh? Entonces yo le diría a ese Carlos Contreras, quien quiera que sea, que efectivamente eso es nuestra presencia ahí. Ahora, obviamente, la iglesia no tiene las respuestas técnicas para cada cosa, eso se entiende. Y que tampoco vamos a apoyar como iglesia un partido político, eso se entiende, pero no se trata de eso. No hay ninguna excusa para no ponernos de parte del que sufre, como lo hizo Jesús. Estamos siendo cristianos cuando lo hacemos. Eso. Hay otra pregunta por ahí. Creo que algo dijo, padre. ¿Usted cree que la tarea misionera es solo de catequistas o hay que involucrar a todos los agentes pastorales, incluidos los consejos pastorales? Ninguna de las dos alternativas me deja contento. No es ni de los catequistas, ni hay que involucrar a nadie. El misionero es el cristiano. No existe un cristiano, un católico que no sea misionero. ¿Eh? O sea, no es aquí que, ya, a ver, escojamos algunos para que sean misioneros. No. Porque eres discípula de Jesús, eres misionero. Tu pega es salir, tu pega es transformar el mundo. Por el hecho de ser bautizado, esa es tu pega. ¿Eh? Esa es tu pega. Tal vez tengamos un grupo que tenga especialmente una pega en ese sentido en el barrio, está bien, pero por el hecho de ser bautizado, todo lo que tú hagas tiene que estar en salida. Tu catequesis tiene que ser en salida, tu liturgia tiene que ser en salida, tu pastoral social tiene que ser en salida, etcétera, etcétera, etcétera. Tus consejos tienen que ser misioneros, todo. ¿Por qué? Porque tú eres misionero. ¿Y por qué eres misionero? Porque la iglesia es misionera, no hace misión, es misionera. Gracias. Usted estuvo 20 años fuera de Chile, ¿no es cierto?, misionando. Hace un año y medio aproximadamente regresó. Usted mismo comentó de que mucho ha cambiado. Así como usted cuando fue a África, cuando fue enviado, llegó allá y tuvo que inculturarse, ¿ha tenido que reinculturarse aquí en Chile o...? Sí, mucho, porque cambiaron muchas cosas. De repente me di cuenta de que estaba en un en un Chile que entendía poco, con una situación eclesial muy deprimida, muy deprimida. Yo en los 20 años sí volvía a Chile, pero por muy poco, entonces no alcanzaba a digerir lo que estaba pasando. Bueno, ahora ya con el año y medio que llevo aquí, me doy cuenta de una situación eclesial extremadamente deprimida, pero también una situación de país que está muy delicada también y que ahora con lo de la pandemia se agudiza más.
también un cambio cultural. Ha habido en Chile cambios culturales notables, notables. Mucho menos, ¿cómo le llaman? Mucho menos comunitarismo, ¿ah? Mucho más individualismo, si ustedes quieren. Menos preocuparnos del otro, a pesar de que ahora, gracias a la pandemia, se ha revertido muchísimo eso, lo que significa que no estábamos muertos, solo andábamos de parranda. ¿Ah? Todavía nos queda lo solidario, todavía nos queda. Había que mostrarlo nomás. Pero me llamó la atención de que después me llamó la atención lo fuerte que golpeó la crisis de la iglesia en la gente, en parroquias vacías, parroquias con poca gente joven también, incluyendo la mía, por supuesto. Eso, mucha gente esperando ser exitosa, buscando el éxito. El problema de la droga lo he sentido muy fuerte también, del tráfico de droga. Entonces ha habido mucho cambio, sí. Mi situación personal también ha cambiado, porque un pelito antes de yo llegar a Chile, fallecieron mi papá y mi mamá con 5 meses de separación. Entonces llegaron a Chile, cuando uno llega a un Chile donde uno también estaba huérfano, ¿eh? Por más viejo que ya uno sea, la orfandad es importante. Entonces era otra situación eclesial, familiar, política, social, a todo nivel. Imagínense llegar y a los 6 meses un estallido social de proporciones inmensas. Eso. Así que el cambio ha sido muy fuerte, muy fuerte. Gracias, padre. También usted dijo hace un momento que vio una iglesia, encontró una iglesia, ¿no es cierto?, que está un poco abatida. No fue el término que usó, pero más o menos esa idea. Y alguien nos hace esta pregunta: ¿cómo superamos la credibilidad de la iglesia con la falta de un buen líder? A ver, yo quería conversarle mi experiencia en Sudáfrica. Yo no tengo todas las respuestas, pero déjeme intentar esbozarla. A ver, yo me encantaría gastar los últimos años que me queden en tratar de responder con mis actos esa pregunta, ¿eh? En tratar de revitalizar el evangelio en las comunidades, en tratar de picanearnos a nosotros como cristianos para que nos reformemos como comunidad, como institución incluso. Necesitamos una reforma más profunda, necesitamos una renovación como iglesia. El laicado debe tener espacio de participación que no los tiene ahora, estructuralmente hablando, ¿eh? Debemos intentar también consultarlos más unos con otros, pastores con laicado, mucho más, mucho más. Entonces, si eso no pasa, el cambio que la iglesia necesita va a quedar en oraciones nomás. Va a quedar muy estancado. Necesitamos hacer las cosas diferentes. Necesitamos abrir un poquito más los espacios. Lo que el Papa decía, cuando hablaba de la misión, decía, la misión tiene que penetrar incluso las estructuras de la iglesia. Entonces tenemos que preguntarnos en cuál más podemos tener una iglesia un poquito más al servicio. Y nos falta mucho en eso, nos falta mucho. Hay diócesis que no tienen consejos diocesanos, por ejemplo. Hay varias diócesis que no tienen consejos diocesanos. Que sea mandado o no canónicamente, ese es otro cuento, pero es muy, muy necesario que el laicado se sienta representado en la iglesia y que se le consulte y que se le pregunte, etc. Así que sí, yo rezo todos los días por la reforma y la renovación de la iglesia, porque es rezar por mí mismo, porque yo también soy iglesia. Usted, Susi, puedes preguntar. Gracias. Una consulta, Padre Sergio. Cuando las dificultades se te presentaban en tu misión allá en Sudáfrica, ¿cómo? Y las esperanzas algunas veces yo creo que se veían desvanecidas ante tu trabajo, ante tu labor.
¿Cuál era la impronta tuya? ¿De dónde sacabas nuevas ideas? ¿Cuál era tu motivación cuando la situación no iba bien, cuando tú creías que tu trabajo no había, no era fructífero a lo que tú posiblemente tenías pensado? A ver, por una parte, uno sabe que el éxito, incluso pastoral, no depende de uno, ¿no? Mi pega, incluso ahora, es hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible. Si eso va a rendir los frutos que yo deseo, esto está mucho más allá de mi poder. Eso no depende de mí. No depende de mí. Una catequista puede, con todo el cariño del mundo, preparar una jornada preciosa, y tenía ahí pancito y bebida para 50 personas y le llegan 2. ¿Ah? Bueno, ella hizo su pega lo mejor que pudo, que le haya resultado un éxito o no. Entonces, para mí, la verdad es que el éxito no es un criterio muy cristiano. O si no, miren a Jesús en la cruz. ¿Ah? Entonces, el éxito nunca ha sido un criterio que a mí me quita el sueño. Pero cuando hay problemas, y eso sí que los hay, entonces mi primera reacción, aparte de la oración y de buscar consuelo y espacio en la palabra de Dios, es compartir con la comunidad. Compartir con la comunidad. A lo mejor podemos hacer algo distinto, a lo mejor, y eso, tratar de no tomar la decisión solo. ¿Mm? Tratar de no tomar la decisión solo. En todos los lugares donde estuve, siempre en los consejos parroquiales, aunque canónicamente no fuera así, para mí los consejos parroquiales siempre tienen cualidad resolutiva, no solamente consultativa, sino que resolutiva, ¿no? Entonces, escuchándonos, la cosa sale mucho mejor que haciendo lo que... O si no, yo me equivoco mucho. Si la palabra al final es mía, uno se equivoca. Con la comunidad las cosas salen más lentas, pero avanzamos juntos. Y al final de eso se trata. Gracias, padre. Hace un momento atrás, usted hablando de la misión de estos tiempos de pandemia, ponía como ejemplo llamar por teléfono, rezar a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Alguien pregunta, en estos espacios de diálogo online, ¿no es cierto?, que han generado la pandemia, ¿pueden considerarse estos espacios como iglesia en salida? Sí, No sé si claro. me clara. Sí, absolutamente. Lo que estamos haciendo ahora, ¿ah? Cuando reflexionamos juntos por una iglesia mejor, cuando ideamos nuevas maneras de concebir una iglesia viva y más cercana al sueño de Jesús, es de todos modos iglesia en salida. ¿Mm? Y ha sido bueno esta multiplicación de ofertas preciosas de conversatorios y de Zoom por todas partes. Es una muy buena cosa, muy buena cosa. Pero de repente tiene que llegar el momento en que no solamente conversemos, sino que también tratemos de hacer efectivo lo que conversamos, ¿eh? Entonces, si en realidad nos hizo clic el tema de lo comunitario, bueno, ¿en qué está que todavía no formemos comunidad cristiana de base con mis vecinos? ¿Mm? Ojalá que la iglesia pueda hacer cada vez más, como lo han pedido todos los papas, una comunidad de comunidades. Mi parroquia, comunidad de comunidades. Y yo, el primer pecador, porque apenas tengo unas pocas comunidades yo, en mi propia parroquia. Así que en vez de llamarme chabán, me pueden llamar gatica. Predico y no practico. Pero eh, si esa es la iglesia en salida, entonces practiquémosla así. ¿Algo más? Gracias, padre. Estamos casi por terminar. Hay muchísimas preguntas, pero voy a hacer la última pregunta, ¿ya? Antes de terminar. Salir en misión sin una planificación, ¿no sería como tirar a la banda, disparar a la bandada? Sí, a ver, sí, no, para que no nos pongamos tan estrictos, innecesariamente.
La planificación siempre ayuda, ¿eh? Pero la planificación no promete éxito, nada lo promete, ¿eh? Como el ejemplo que les di con la catequista, que tal vez planificó muy bien, pero no le resultó nomás. Hay veces en que con toda la planificación del mundo, igual las cosas no resultan, pero uno tiene más chance de que las cosas resulten cuando uno las prepara. Así que no hay excusa para no preparar las cosas, ¿ya? Eso diría yo. Y la misma misión, yo, como les decía, tuve una preparación más remota, una preparación más cercana, una preparación inmediata antes de irme a África, ¿verdad? La preparación hay que hacer la tarea de uno. No hay que llegar y no, yo soy espontáneo. Uno pierde mucho haciéndolo así. Y la última, para terminar ya, como experiencia suya personal. Se dice, o sea, se sabe que en África abundan los brujos, abundan los hechiceros y cosas personas por el estilo, ¿no es cierto? Y se dice también que los hechiceros a los misioneros los hechizan y uno queda enamorado del África y nunca del corazón sale África. ¿Usted fue hechizado? Claro, claro que sí, po, claro. Ahora, hay que tener cuidado como uno dice las cosas, porque en realidad no tenemos hechiceros allá en Sudáfrica. Tenemos yerbateros, tenemos medium, hay distintos tipos. Se les llama sangoma, ¿eh? Una palabra en zulú. Se les llama sangoma. Y una de las fotos que mostraron al comienzo es de una de ellas. Es una mezcla entre un tal vez machi mapuche, tal vez, porque yo no soy experto, y algún medium de Brasil, pero más en la cosa de hierbas, ¿eh? Que se conecta con los ancestros de la familia. Esa es la pega del sangoma. Pero a lo que iba usted, que no era tanto eso, sí, claro, claro, yo quedé refrescado con la experiencia en Sudáfrica. Y me va a servir para toda la vida, sin ninguna duda. Al África la voy a llevar en el corazón por siempre. Sí, sin ninguna duda. Gracias, Lo padre. escuchamos. La verdad Ahí que sí. quedaron muchísimas preguntas, ¿no? por responder, pero el reloj pasa, el minutero pasa y Así hay es. que ir terminando. Ya, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Le paso entonces la palabra a Fray Luis Alberto, que es nuestro director de la Comisión Episcopal de Misiones. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Padre Sergio, por su testimonio, por sus convicciones y también por el entusiasmo. Y ojalá su testimonio sea semilla que siga fructificando acá en Chile, en Santiago, y puedan también ir surgiendo nuevas vocaciones misioneras, gente como el proceso que usted hizo también, como el regalo de una iglesia particular a otra iglesia hermana, a fin de hacer ese rico intercambio que nos ayuda a ambas iglesias. Esperemos en Dios que eso, el Espíritu lo vaya suscitando. Así que, y vamos a rezar todo para que así sea, que nuestra iglesia chilena sea cada vez más misionera y mire más allá de sus propias fronteras, y que tenga la valentía de cruzar las fronteras e incluso de dar, como decía el documento de Puebla, dar de su propia pobreza, como usted mismo también lo dijo. Y eso es lo que esperamos. Muchas Agradecemos gracias. mucho su testimonio y ojalá también sigamos en comunión de oraciones como usted lo hace, orar por la iglesia, por su renovación. Y ya pronto vendrá el gran mes de octubre, que es el mes por excelencia, un tiempo fuerte, donde vamos a orar también por esta intención, donde tiene como lema, ¿no? La respuesta del profeta, heme aquí, aquí estoy, Señor, ¿no? Esa disponibilidad y esa disposición para la salida. Así que muchas gracias y queremos recordarle a nuestros queridos amigos y amigas, misioneros y misioneras, invitarles para el próximo encuentro, el día 16 de septiembre. Nuevamente estamos convocados a nuestro tercer conversatorio y allí contaremos con
la riqueza de nuestros jóvenes misioneros de Duoc, Universidad Católica, y ellos compartirán también su proyecto misionero. Así que los esperamos. Y ahora yo quiero pedirle a Monseñor Jorge Patricio que nos pueda dar la bendición a todos los que hemos estado aquí compartiendo y a nuestras comunidades y a nuestras familias. Nos vamos a poner en la presencia de Dios y vamos a llegar a Dios a través de nuestra Madre María, ella también que es la reina de las misiones, y la vamos a saludar con el mismo saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso, Él que nos ha enviado a todos a anunciar su buena nueva a cada persona en la humanidad, los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Tengan feliz noche. Gracias, Señor. Y buen descanso y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y que nos vemos el 16 de septiembre. Abrazos. Abrazos.